Tonali, Tonali. Hoy vamos a trabajar sobre la interpretación de las medidas de relevancia clínica. Entonces, en estas medidas de relevancia clínica, lo que nosotros tendríamos que hacer es evaluar qué tanto funcionan los medicamentos. Entonces, vamos a empezar despacio. Y entonces, Iván, ¿nos podrías decir rápidamente cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace de este estudio? Sí, No te escuchas. ¿Ya? ¿Ahí me escuchó? Ahí te escuchas. Ok. El estado basal fueron pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. La maniobra es la pembrolizumab agregada a la quimioterapia. ¿Ok? Y el desenlace, pues viene siendo ¿qué tantos mejoraron en la metástasis vendría siendo? Podría ser survival, progresión libre de enfermedad, podría Sí, más ser. bien es esa, la supervivencia, tiene razón. Sí, progresión libre de enfermedad podría ser una opción. Sí. Muy bien. ¿Cuánto crees tú que sería para ti relevante, Ale? Esto es un estudio de células no pequeñas. Entonces, ¿qué tan relevante podría ser para ti una quimioterapia de este tipo? ¿Una quimioterapia de qué, doctor? Sí, de una quimioterapia en pacientes que ya tienen enfermedad metastásica y tienen cáncer de non-small cell, o sea, de cáncer de células no pequeñas. Híjole, para enfermedad metastásica se me hace un poco agresivo ¿Cuánto después de tiempo? evaluar todos los efectos colaterales. Sí, claro. El incremento en la supervivencia, analizando los resultados después de que les dan, a lo mejor tiempo? me estoy yendo por otro lado, pero por lo que respecta a calidad de vida, no me parece que por los efectos colaterales, recibir quimioterapia en un estadio de este tipo con enfermedad metastásica tenga un beneficio clínico global para el paciente. Ok, pero... Obviamente habría que ver, así, no sé cuál es la prevalencia del cáncer de pulmón de células no pequeñas. es muy pequeña la prevalencia. Si es muy pequeña y es una población muy, muy pequeña, pues, no sé. No va Okay, por ahí ¿qué te la pregunta, parece? ¿verdad? No. Sí. ¿Cómo cuánto esperarías, Pato, que viva más un paciente con cáncer? ¿Cómo cuánto te gustaría que fuera relevante el tiempo que se encuentra en este artículo? Ale dice ni un día, porque, ¿sabes qué? Porque hay más eventos adversos que buenos. ¿Tú qué dirías? O sea, ¿cuál sería el corte de relevancia para decidir si la sobrevida aumentó? Ajá, si el pembrolizumab es mejor que el tratamiento actual. Pues tendríamos que analizar cómo es la sobrevida con el manejo actual ahorita, con el estándar de oro que tengamos, y Ok, a partir de ahí ver, ¿no? y por eso, ¿cómo cuánto le darías? ¿Cómo cuánto dirías si mejora? No sabría decirles un número exacto, pues yo creo que un par de meses. Más o menos unos 3 meses. Ajá. O sea, si tú le das un medicamento y dura 3 meses más vivo, ya con eso lo darías por bueno. En este caso de este tipo de pacientes, pues podría ser relevante, sí. Ok. 3 meses me parece un buen saque. No sé si alguien quiere más. 3 meses suena bien, ¿no? A mí 3 meses se me hace poco. Muy poco. Pero bueno, para este Yo tipo de mínimo estudios. diría, yo mínimo, o sea, someter a un paciente a todos los efectos adversos de una quimioterapia, por una sobrevida mayor a 6 meses, idealmente un año, ¿no? Tú, Iván, ¿tú qué dices? ¿6 meses? Sí, es lo que yo también iba a comentar, de 6 meses o un año, yo creo que estaría muy bueno Ujú. Raulito, ¿tú cuánto lo expondrías? O sea, tú dices 3, 6, un año. ¿Cuál es tu voto? Yo diría que
8 meses o un año, ¿no? Para Un sentirte año, algo. dos votos para un año, 3 votos para un año, sería más o menos lo relevante, excepto Pato que dice con 3 meses la acepto. Es ortopedista, o sea, sean sensatos, no, o sea, no se compliquen. Entonces, Iván, Pato, ¿podrías leer background en español, por favor? Dice, la terapia de primera línea para el carcinoma de células no pequeñas avanzado carece carece Que es un cáncer que carece de mutaciones de blancos terapéuticos asociados al platino. Ok. Dentro de estos pacientes con el tumor en una proporción de acuerdo al score con los PDL1. PDL1 de 50% más, para pembrolizumab ha reemplazado a la quimioterapia citotóxica como primera línea de tratamiento. En los pacientes que tienen un marcador que es el PDL1, pembrolizumab ha reemplazado la quimioterapia citotóxica como tratamiento de primera línea. ¿Sí? Ajá. ¿Sí queda esto? O sea, ya está cambiando el tratamiento citotóxico con base de platinos y ahora ya es menos tóxico con base de estos nuevos medicamentos. Termínalo, Pato. La adición de pembrolizumab a la quimioterapia ha resultado en un aumento significativo de las tasas de respuesta para que la sobrevida con progresión, para que la sobrevida libre de progresión que con la quimioterapia solamente se encuentra actualmente en la fase 2 de los ensayos. Ok, entonces, ¿qué les parece esa introducción? Raulito, ¿qué te parece esta introducción? Habíamos acordado que la introducción tenía que tener este apartado de Sara, y entonces, ¿qué era lo que nosotros queríamos, no? Y este es un excelente ejemplo de qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, tenemos, ¿te acuerdas de qué era el acrónimo, Sara? Es de sensatez biológica. ¿Dónde está la sensatez biológica aquí? Cuando dice que las quimioterapias de platino que buscan, o sea, que no tienen esta mutación para las terapias basadas en platino, pero que sí tienen un marcador de PDL1 y hay un fármaco que tiene un target de PDL1, esa es la sensatez biológica. Totalmente. Y después vendría la ausencia de respuesta, Iván. ¿Dónde vendría la ausencia de respuesta? Pues yo no vi la ausencia de la respuesta, más que la relevancia. Sí la veo. ¿Relevancia? Ok. ¿Tuviste la relevancia? ¿Cuál sería la relevancia del estudio? Pues que con este nuevo tratamiento se incrementa la supervivencia. Ok, esa sería la relevancia. Incluso puede ser relevancia y aplicabilidad. ¿Y la ausencia de respuesta? ¿Tú la ves, Ale? Este artículo ahorita lo van a ver. No, doctor. ¿No? ¿Qué te parece donde dice la adición de pembrolizumab a quimioterapia ha resultado en una mayor respuesta en estudios fase 2? ¿Se entiende esto? Bueno, que Sí, se quedaron en fase 2, falta fase sistemática, ¿no? 3, ¿no? Claro, ahí está la ausencia de respuesta. La ausencia de respuesta es que apenas está en estudios experimentales, que apenas estamos en fase 2, todavía no se puede saber bien a bien cómo está, y entonces está perfecta, preciosa esta introducción, ¿no? Esta introducción que son 5 renglones, que sería algo así como para, así queremos que queden sus introducciones, ¿sí? Material y métodos, Iván.
Estudio doble ciego en fase 3. Nosotros asignamos aleatoriamente en una proporción 2:1, 606 pacientes con metástasis de células no escamosas, sin sensibilizar, sin tener la Mutaciones de... mutación de EGFR o ALK, quienes no han recibido previamente tratamiento para la metástasis, recibieron pemetrexed y un fármaco a base de platino, 200 ¿Más? miligramos de pembrolizumab o el placebo cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de pembrolizumab o placebo para un total de 35 ciclos de pemetrexed. Y 35 ciclos de terapia de mantenimiento con pemetrexed. Buenísimo. Buenísimo. Ale, síguele. Crossover. Crossover, no sé qué significa crossover. Se hizo un cruzamiento. O sea, entonces tengo los estudios paralelos y de Ajá. repente los cambio a tratamiento. Una vez que estoy en seguimiento, los que tenían placebo, ahora les doy pembrolizumab. ¿Y eso no altera el resultado? No, porque eso ya lo haces en el seguimiento. Ya lo haces en el seguimiento a largo plazo para garantizar que todos tengan el tratamiento, para que no se quede nadie sin placebo. Claro, Digo, que no se quede nadie sin tratamiento. sin el medicamento, porque si no sería éticamente incorrecto, es lo que yo no entendía, o sea, cómo Así es. se así es. permiten dar placebo. Fíjese, eso no sabía. Sí, Ok. sí, entonces le das placebo en la primera etapa que todavía está en la fase experimental y ya en la etapa final ya le regresas el crossover al pembrolizumab. Sí, pero vamos a leer ese de crossover. Adelante. Ok, entonces en el cruzamiento, ¿o cómo dijo? En el Crossover, yo creo que está bien. crossover de la monoterapia con Pembro, entre los pacientes con la combinación de placebo y en el grupo de la combinación de placebo. Entonces, hicieron el cruzamiento para la combinación de placebo y se verificó la progresión libre de enfermedad, ¿no? O sea, la progresión como tal de enfermedad, que progrese la enfermedad. Raúl, ¿lo podrías hacer más largo, un zoom, por favor? Yo bueno, a lo mejor no entiendo el concepto y por eso me cuesta la traducción. Sí. Lógica, entonces, ¿no? Ahorita vamos a ver ahorita tiene un esquemita para que quede muy claro. Nada más quisiera, Pato, que nos dijeras cuál sería el primary endpoint. Pato. Sí, estoy pensándolo, disculpe. Sí, léelo si quieres. Ok. El principal desenlace va a ser la sobrevida general y la progresión libre de enfermedad, asesorado de acuerdo mediante un estudio ciego y una valoración radiográfica independiente. Ok, acuérdate que es supervivencia, no sobrevida, ¿no? La palabra en español es supervivencia. Entonces, el objetivo primario es evaluar cuánto tiempo viven libres de enfermedad, libres de progresión, ¿sí? ¿Se entiende, Ale? Sí, doctor. Entonces, esto es muy importante porque tú hablabas de la calidad de vida que tienen los sujetos. Entonces, la calidad de vida quiere decir que no tienen enfermedad, o sea, que están viviendo libres de enfermedad. ¿Eso te satisface? Sí. Sí. Regresemos otra vez. ¿Cuánto tiempo esperaríamos? ¿Cuánto tiempo esperaríamos que estén libres de enfermedad, así como dice aquí? Pero Raúl, creo que, ¿sí? o sea, analizarlo como libre de enfermedad, pues no sería, ¿no? Digo, es un cáncer ya metastásico, es progresión, es supervivencia libre de progresión, no de enfermedad. Tienes razón, libre de progresión, tienes absolutamente toda la razón. Sí, es cierto.
libre de progresión porque están metastásicos, o sea, no progresa más, ¿no? ¿Sí? Y entonces, aquí una cuestión que a mí me gusta mucho de New England, o que me parece interesante, es que fíjense ustedes cómo no le meten a material y métodos prácticamente nada de estadística. ¿Ya vieron? O sea, en el resumen no le mete nada de estadística, esta es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, no le mete nada, pero trabajan mucho sobre los criterios de inclusión y son muy claros en buscar cuál es el desenlace primario. Y en este desenlace primario, nosotros habíamos dicho que Pato, con que tuviera 3 meses de diferencia entre el pembrolizumab y el placebo, lo daba por bueno, aunque el resto del equipo decía que más bien a 1 año. Y entonces, vamos a pedirle a Raúl si nos puede leer los resultados. Resultados. Después de una mediana de seguimiento de 10.5 meses, la tasa estimada de supervivencia general a 12 meses fue de 69.2% con intervalos de 64 a 73.8 en el grupo de combinación con pembrolizumab contra 49.4% con intervalos de 42 a 56.2 en el grupo de combinación de placebo. Buenísimo, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta supervivencia? Pato, tú que empezaste con 3 meses, o sea, ¿cuánto sobrevivieron los que tenían pembrolizumab? A ver, fue el 69.2% de la población al año. ¿Qué te parece? Yo creo que ¿Con eso modificarías tu decisión? O sea, dirías, sí, se la doy, porque yo había acordado que eran 3 meses. no, o sea, bueno, evidentemente hablé, como ya me dijo, desde mi ignorancia como ortopedista, pero en este caso yo creo que haciendo aquí la comparación de entre el 50 y el 70% que sobreviven a 1 año, Claro. parece que sí es significativo, ¿no? Entonces, aquí lo que habrías que hacer es el placebo, con placebo son 49.4 un año, ¿no? O sea, el 50% un año y fue 69.2, ¿no? ¿Ya vieron? Yo aquí solamente cuando dicen que es en el grupo placebo, pero dice combinación placebo, o sea, están usando otra terapia ya y la citotóxica, pues la que se usa comúnmente. Así es. Sí, sí, Ah. sí, sí. Si quieres, vamos a regresar un poco arriba a material y método, Raúl, para ver qué es lo que les daban. Y entonces dice, ahí está, donde dice, tratamiento para la enfermedad metastásica para recibir pemetrexed y platino, y de ahí se aleatoriza. O sea, ya tengo la base y aleatorizo a 2. A pembrolizumab o placebo. O sea, solo es agregarle un medicamento extra, ¿sí? Buenísimo. Ok, entonces tenemos que es 40 a 12 meses, 69 en el grupo activo y 49.4 en el grupo no activo. ¿Lo puedes enseñar un poquito más en los resultados, Raúl? ¿Qué piensas al respecto, Raúl? 69.2 contra 49.4. Pues que, o sea, hay una mayor proporción de pacientes que viven. En cuanto al número de pacientes, pues no sé cuántos son en números, no recuerdo cuánto es el grupo 1 y grupo 2, pero parece que sí viven más los pacientes. No sé cómo interpretarlo, cuántos meses viven más, pero en proporción a los 12 meses sí tienen más supervivencia los del pembrolizumab. ¿Cómo podríamos hacer la aseveración estadística de que no es que vivan más tiempo, porque aquí se está haciendo un punto de corte transversal a los 12 meses? ¿Sí? No, aquí no estamos viendo más tiempo de vida, sino estamos viendo mayor porcentaje de población que llega a los 12 meses vivo o muerto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabría que es esto que estoy viendo de 62.9 contra 49.4 es estadísticamente significativo?
Porque los Doc, intervalos de confianza no se tocan. O sea, un grupo tiene entre 64 y 73 y el otro va de 42 a 56. O sea, Ok. no se tocan. Entonces, Pato, digo, sobre todo aquí, no sé si ya puedo mencionar, pero en la parte de abajo, aquí en los resultados, ya que empiezan a mencionar, menciona dos cosas muy importantes. Menciona el hazard radio. Entonces no ok, fue un corte transversal, estuvieron haciendo cortes de seguimiento con los pacientes, ¿no? Porque están viendo la supervivencia, como usted dijo, ¿no? Entonces no es un corte transversal solamente. De hecho, tiene una media de seguimiento de 10.5 meses, lo cual varía de un paciente a otro cuánto lo siguieron. Y de hecho, en la parte de abajo sí viene exactamente que lo que estaba analizando fue la progresión libre de la enfermedad y la diferencia entre un grupo y otro. ¿qué te parece si seguimos leyendo poco a poco? ¿No? Entonces, acabamos de ver que efectivamente haciendo un corte a los 12 meses, hay una mayor proporción de sujetos que están vivos, 69.2 contra 49.4 en porcentaje. No sabemos bien cuántos pacientes fueron, porque pudieron haber sido muy pocos. Sin embargo, los intervalos de confianza ayudan mucho. Pero si yo quisiera contrastar esos dos grupos y ver cuánto mayor riesgo hay, entonces tendría que calcular este que se llama híbrido de riesgo, ¿cierto? Este hazard radio, que en español lo podríamos llamar este híbrido de tiempo-persona. Y entonces vamos a seguir leyendo. ¿Qué te parece si leemos otra vez, Pato? ¿Cuánto salió del híbrido de riesgo? ¿A partir de qué parte le leo, Doc? In the placebo combination group. En el grupo de combinación con placebo se evidenció un hazard radio para muerte de 0.49 con un intervalo de confianza en 95 de 0.38 a 0.64 con una P menor a 0.001. Perfecto. Ahora sí, estamos en el taller de qué significa esto. Paso número 1, ya le cambiamos el endpoint primario, ¿no? Habíamos dicho que era, no, sí, son los dos endpoints primarios. Uno es la supervivencia global, la overall survival, y la segunda es la progresión libre de enfermedad. Y entonces, Pato, ¿cómo interpretas un hazard radio de 42, de punto 49, que va de 0.38 a 0.64? Y esto con el fin de pensar que estos datos, unos datos parecidos, van a presentar ustedes en su proyecto. Entonces, el primer paso es que todos y cada uno de ustedes van a intentar hacer la oración que van a decir cuando vayan a presentar su tesis. Venga, Pato, tú primero. A ver. ¿Sí se entiende cuál es el ejercicio? El No, ejercicio que estamos intentando hacer es, ¿cómo voy a decir mis resultados? ¿Cómo voy a argumentarlos? Mientras tanto, en la pista número 2, Iván se prepara. Pero vean cómo está pensando en este momento Ale Molinelli. Le empieza a salir este, ¿cómo se llama? Bueno, o Sí, sea, es que y es lo que más está por difícil, o sea, interpretar la interpretación clínica de los números, esa es yo creo, a mí es lo que se me hace más difícil. Para o sea, eso estamos aquí. Para eso estamos así aquí. cuando menos Pato, tú. podríamos asegurar aquí que en el grupo de placebo se evidenció un, no sé, bueno, le voy a decir hazard radio o quiere que le diga híbrido de riesgo. Lo que tú quieras, como tú te sientas cómodo. Como tú te sientas cómodo. Si lo quieres dar en inglés, lo puedes dar en inglés. Hazard radio, ¿no? Lo pronuncias acá muy acá, o lo pronuncias no tan acá, o le dices híbrido de riesgo, o le dices como tú quieras decirlo, como tú te sientas cómodo, como creas que vas a hacer mejor presentación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que presentemos la curva de supervivencia que está abajo? ¿Para Así que te sientas más cómodo o con eso arrancas?
Creo que aquí cuando menos podemos asegurar que parece haber un efecto, que en el grupo de placebo, con combinación con placebo, al evidenciar un hazard radio por debajo de 1, que se encuentra en punto 49, hay un efecto de protección sobre la muerte. ¿Qué les parece, Iván? Te toca a ti calificar a Patricio. ¿Qué palabras dijo Patricio que no te cuadran como para una presentación de maestría? A ver, otra vez lo puedo repetir, estaba buscando algo para poderlo explicar. Perdón, Ale, disculpa. te toca. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. Gracias. Lo que queremos hacer es que Patricio va a presentar sus datos, después Iván va a presentar sus datos y después Ale Molinelli y después Raúl van a presentar sus datos. ¿Cómo lo dirían en la presentación del Politécnico cuando lo tengan? ¿Puedes poner la gráfica? ¿Puedes poner el gráfico, Raúl? Abajo, que está hasta abajo. Entonces, ¿qué sucedería si le hacen este estudio a una paciente? Ahí está. Hazard radio de punto 49. Esta es lo que vas a presentar. Muy bien. Perfecto. Patricio Dubó está con esta diapositiva, está en la Academia Nacional de Medicina y vamos a ver qué nos dice. Puede ser que tú eres del norte, entonces puede ser que a ti se te permite que digas troca y que digas que ole pelado, ¿no? Entonces, puede ser que utilices hazard radio indistintamente, no pasa nada. Ese eres tú, es como tú eres. Entonces, adelante. ¿Cómo lo dirías? Hazard radio for death, ¿no? ¿Cómo lo dirías? El tema es que aquí en esta gráfica no menciona el hazard radio para qué Sí lo grupo menciona. es. Sí lo menciona, ahí está. Aquí, pero no Hazard dice para radio qué for grupo death. es, si es para el de placebo o para el de pamrevlumab. Sí, si quieres lo vemos. El de color azul, ¿qué dice? Ajá. Pembrolizumab, Bien. ¿Y el de rojo? placebo. Ok. ¿Y el ¿Y el hazard hazard radio de radio? abajo? El híbrido de riesgo dice. ¿No dice? Híbrido de riesgo, ¿sí lo ves? Sí. Punto 49, Ajá. 0.38 a 0.64. Sí. ¿Yes? Ujú. Venga. Si no estás listo, le pedimos a Iván que nos presente su Paso. trabajo de maestría con hazard radios. Hay que darle, ¿eh? Hay que darle para practicar. Esto es práctica, no pasa nada. Los están viendo sus papás, o sea, este canal lo siguen sus papás y sus hijos. A Raúl lo va a ver su hijo cuando crezca y va a decir, ay, va, ni sabías cómo interpretar. Pero no se preocupen, o sea, Bueno, está todo. a ver, ya. Venga. Se evidencia aquí en la gráfica de supervivencia un hazard radio de 0.49. Un hazard radio por debajo de 1 valora que en el grupo de intervención hay menor riesgo de presentar el desenlace en comparación con el grupo control o con el grupo en el que se compara, ¿no? ¿Listo? Mejor. ¿Listo? Sí, yo creo que mejor porque quitaste esta palabrita de parece, Ajá. ¿no? Como que parece, ¿no? Yo no dije que tuviera hemorroides, yo dije que como que se le sienten, Ajá. ¿no? Entonces, le quitaste la palabra parece. Creo que fuiste demasiado didáctico al decir, como es menor de 1, es el 0.49, entonces es de protección. Ahí me parece que no lo sé. Ahí me parece que pudo haber mejorado la ondita esta. Y después de eso, Iván Contreras le toca su turno. Lo mismo, el mismo ejercicio. Bueno, yo aquí dijera que el porcentaje de pacientes el porcentaje de pacientes de supervivencia fue de 49% con no sé si puedo decir igual vendría siendo Créetela, piensa que estás ahí, piensa que estás en ese momento, no nos preguntes, al final nos preguntas. Ok. Ok. La media de supervivencia de los pacientes fue de
49%. El intervalo de confianza que se presentó fue desde 38 hasta 0.64. Siendo ¿Listo? significativo. No significativo. Con una P estadísticamente significativa. Ok, P estadísticamente significativo. Muy bien. ¿Qué opinas, Ale Molinelli, de las palabras de Iván Contreras? Me da miedo. Me confunde un poco. Yo me situaría primero en decir que el hazard radio, para poder interpretarlo, primero que es una medida de asociación, no una medida de impacto, ¿no? ¿Y el que dijo Entonces, qué era? Él dijo, el que había dicho. no sé. Iván, ¿qué dijo? Que era .49, ¿qué era? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Veces? ¿Dijo veces? No, ¿Qué dijiste, Ivancito? Yo dije la media. dijo la media de Sí, supervivencia. sí tiene razón, ahí me equivoqué. Entonces, acuérdense que la media de supervivencia sería para este grupo, en donde el 50% de la media de supervivencia estaría como por aquí, que habíamos ¿Por dicho dónde? 69. Ah, sí. Y la media de supervivencia de pembrolizumab debe estar como por aquí. ¿Sí? Que son los dos tiempos que habíamos dicho. De uno era 69.2 y el otro era 49.9. 42 y cacho. Entonces, igual y esta hay que moverla un poquito. Igual y esta la tendría que mover un poco más abajo, ¿no? Ujú. Espérame, Raulito, ahorita dame permiso de borrarlo. Ahorita te lo dejo. Entonces, viven más los que están en el grupo de placebo. Pero eso no era lo que estábamos diciendo. Lo que estábamos intentando evaluar es este valor de aquí. El valor del híbrido de riesgo. Este valor de aquí. ¿Qué significa? Como lo dices, no tiene que ver con el tiempo. No tiene que ver con el tiempo. Tendría que ver con la mediana de supervivencia, que sería en el 50% de los sujetos, pero este híbrido de riesgo está sesgado, porque solamente una parte llegó al 50%, la otra no llegó. Pero se pueden hacer los cálculos, y esos cálculos se hacen de manera transversal. ¿En qué momento se hicieron? ¿Recuerdan? A los 12 meses. Claro. Entonces, el híbrido de riesgo se evalúa de manera transversal aquí, a los 12 meses, haciendo una tabla de 2x2 aquí. ¿Cuántos pacientes llegaron, estaban vivos y cuántos no estaban vivos? El híbrido de riesgo es este momento. ¿Sí? Estos datos son híbridos porque evalúan el tiempo, pero evalúan un solo momento, de manera transversal en un solo momento, que es a los 12 meses. ¿Se entiende? ¿Vale? Ujú. Sí. Venga, te toca. Entonces, Iván Contreras no pudo diferenciar entre lo que es un riesgo, en lo que es el híbrido de riesgo, y lo que es el tiempo de supervivencia. Ese fue su error. ¿Sí? Patricio sí lo pudo evaluar, solo que quedó muy ingenuo en decir, como es menor a 1, ya es de protección. Y no tocó la unidad y ya, eso es todo. Entonces vamos a ver a Ale Molinelli cómo le va. A ver cómo le va, ¿no? Ya es la tercera, ya le debe salir muy bien, venga. Muy mal. Existe una asociación significativa en la supervivencia de los pacientes que recibieron el tratamiento de la combinación con pembrolizumab y el placebo. ¿Ya? Ya. ¿Qué le falló? O sea, mencionó la diferencia significativa. Pero, ¿nada más? ¿Qué falló? En la supervivencia, hay una diferencia significativa de la supervivencia. Ok, y el hazard radio nunca lo mencionaste.
No mencionaste qué significa 0.49. El intervalo de confianza es 0.38, 0.34. ¿Cómo lo interpretaste? Nada más que Al salió decir que hay una significativo. mejor supervivencia, al decir Nada- que hay una diferencia Pues sí. significativa favoreciendo la supervivencia en el grupo que recibió. Sí, Ale, ¿No? pero pues para eso no haces una maestría, ¿no? Ok. Para eso, así agarras y eres el jefe de servicio y dices, sí hubo una diferencia significativa entre los dos grupos, ¿no? O a uno le fue mejor, mucho mejor, miren, así de mejor, miren nada más, que sería en un blanco y negro, ¿me explico? Y aquí no hay un blanco y negro, aquí hay una gama de colores, aquí hay una gama de intermedios, ¿sí, Ale? Que es la interpretación del HR, ¿sí? Venga, Raulito. En esta gráfica observamos la supervivencia general para muerte entre dos grupos, pembrolizumab y grupo placebo. En una mediana a 12 meses, el híbrido de riesgo es de 0.49, es decir, esta es una relación del riesgo de pembrolizumab sobre la relación de riesgo de placebo y significa que pembrolizumab es protector o disminuye el riesgo de presentar el desenlace muerte. Los intervalos de confianza van de 0.38 a 0.64, lo cual significa que hay una diferencia entre estos dos riesgos a los 12 meses. Ya. ¿Listo? ¡Ay! No está fácil, ¿verdad? Había que hacer taller porque no está nada fácil. Pato, crítica, Raúl. No sé, Doc, sigo intentando analizarlo yo, la verdad es que no puse mucha atención ahorita, Raúl, una disculpa, andaba leyendo un poquito de cómo poder interpretarlo mejor. Iván, tú. Muy Con- complicado. Me parece que Muy eran redundante, tal demasiadas vez, ¿no? palabras, ¿no? A lo mejor habría que... Demasiadas Si explicas palabras. simples porque se entiende. Si usas muchas palabras, se complica la interpretación. Entonces, creo que podría ser un poquito más sencillo. No sé cómo, pero creo que fueron muchas Pero para palabras. eso estamos aquí, ¿no? O sea, no Sí. sabemos cómo, pero para eso estamos aquí. Sí. Entonces, hay que diferenciar muy bien unos términos que yo capturé. Y una cosa es hacer un punto de corte a los 12 meses, aquí, y otra cosa es la mediana de supervivencia, acá. ¿Sí? Y entonces él dijo, la mediana de supervivencia, haciendo un punto de corte a los 12 meses, y tú, ya se le complicó todo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O hablas de la supervivencia en tiempo, ¿sí? O hablas del riesgo en determinado momento, del riesgo a 12 meses. Son dos cosas distintas. ¿Sí, Pato? Sí, buenísimo. Sí. Segunda oportunidad. Vamos, entonces aquí, lo que había que mencionar. A ver, voy yo a ver qué tal me sale. En un análisis de supervivencia, donde se comparó el medicamento pembrolizumab y placebo, se demostró que el grupo de pembrolizumab tenía mayor supervivencia que el grupo de placebo. En un corte a los 12 meses se demostró que el riesgo que la protección que presentaba el pembrolizumab era de 0.49, lo cual se puede traducir en una protección o en una mejoría con este tratamiento de un 31%, que va desde un híbrido de riesgo de 0.38 a 0.64. ¿De dónde sacó el 31? El 31 lo saqué de aquí, mira. Interpreté este 0.49 y utilicé esta fórmula de reducción de riesgo relativo que significaría 1 menos 0.49. Y esto es igual a 31% de mejoría en un grupo que no lo otro. Pero la reducción de riesgo relativo se puede utilizar también para el hazard ratio, a pesar de Claro. ser una medida temporal. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí. Te digo por qué, Pato. Mira, te repito, cuando tú haces un híbrido de riesgo,
tú haces una tabla de 2x2 con los resultados que salen aquí y acá. Solo de los que están vivos aquí y de los que están vivos acá. Vivo, muerto aquí. Igualito como haces una chi cuadrada, igualito como haces un riesgo relativo. Pero sería un riesgo relativo con un corte en ese punto. Así es, así es. Y puedes hacer riesgos relativos en distintos momentos. Sí, Yo sobre puedes ir haciendo los acumulados. Pero en este en específico, ellos dijeron que era a los 12 meses. Pero entonces no es 31, es 51, ¿no? 1 menos punto 51, ¿verdad? Yo me equivoqué. Sí, hice mal mi cuenta. 51% de mejoría. 51% de mejoría en el grupo de pembrolizumab que en el grupo de placebo. A la hora de interpretar esto, que usted dice que hay un 50% más de mejoría. Menos riesgo. Debí de haber dicho menos riesgo. Pero no deberíamos, como estamos hablando de hazard radio, en algún momento de la interpretación poner la variable tiempo. Sí. O sea, quizás por eso sería como empezar con la interpretación, con la interpretación de la mediana de supervivencia de un grupo, que habíamos dicho que era de un 69.2 contra la del otro grupo, que habíamos dicho que era un 49.4. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? Entonces, eso podría ser el inicio. O sea, el porcentaje de supervivencia en el grupo de pembrolizumab fue de 69.2, mientras que el porcentaje de supervivencia de los sujetos fue de 49.4 a un año. Que eso fue lo que está escrito arriba. ¿Sí? Y entonces, lo cual representa que el híbrido de riesgo es de 0.49, lo cual nos indica que hay una disminución en la probabilidad de muerte de un 51%. ¿Qué tal esa, Ale? Ahora sí, porque es decir, es supervivencia, Claro. ¿no? Entonces, ese 51% tiene que ver con los que no se mueren, o sea, se mueren menos. Se mueren menos. Mueren menos. Probabilidad de muerte. Entonces, por lo tanto, hay una disminución del 51% en la probabilidad de muerte. Bravo. Sí, ahí está. Yo lo veo así. No, creo que lo que le decía ahí es que no estamos hablando solamente de la probabilidad de muerte. El corte de esta gráfica es por los meses. ¿No sería más correcto decir que hay un 50% de probabilidad de que vivan más? No, libre de, como es metastásica, es lo que tú decías al principio, libre de progresión. No, porque este es overall survival. Mira. Mira, este es overall survival. Este es sobrevida global. Pero aquí el corte en ningún lado es la muerte, es que vivan más, ¿no? Por eso hay un 51% de probabilidad de que vivan más en el grupo de pembrolizumab que de placebo. Es que si no sobreviven más, es que se mueren. O sea, Pero, o sea, y sobreviven más tiempo. Sí, pero aquí el tiempo es a 12 meses. Ajá. ¿Sí? Así aquí es, ya está definido el tiempo, ¿no? A 12 meses, el grupo de pembrolizumab vivió el grupo que tomaron pembrolizumab tuvo una supervivencia de 69.2%, comparado contra el grupo de placebo que tiene un 49.4%, lo cual representa en el híbrido de riesgo un 0.49 con un intervalo de confianza que va de 0.38 a 0.64, lo cual indica que hay una disminución de la probabilidad de muerte de un 51%. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Ahí va. O sea, son dos cosas acá, ¿no? Una es la variable tiempo y la otra es como el porcentaje ya definiendo un solo momento de
del estudio, ¿no? Y eso es el híbrido de riesgo. Un solo momento del estudio, la tabla de 2x2 y definir los riesgos. Así es, así es. Es que yo aquí la única parte que creo que me está confundiendo un poquito es, supongamos que se hizo un corte a los 12 meses y se sacaron riesgos relativos al 12 meses y usted sacó Sí. con eso. Entonces, ¿cómo interpretaría de manera diferente el riesgo relativo al hazard ratio en su exposición? Porque siento que ahorita está interpretando el riesgo relativo a los 12 meses de que el paciente estamos definiendo un corte. Y creo que para interpretar un hazard ratio tenemos que tomar en cuenta pues la variable tiempo, porque es una gráfica de supervivencia. Por eso Sí, decía el doctor que hay dos cosas diferentes de interpretar. Una es la mediana de supervivencia, eso es lo que vemos acá con estas dos, en el tiempo, las dos curvas. Y otra cosa diferente es que como que ignorando todo lo demás, solamente a los 12 meses, solo en ese momento, comparar los dos grupos. Y el híbrido de riesgo es una relación del riesgo relativo de pembrolizumab sobre el riesgo relativo de placebo. Por eso es un híbrido de riesgo. Y, o sea, viene siendo una división de dos números, pero son como dos conceptos. Uno es la mediana de supervivencia y otro es en un solo momento hacer una tabla de 2x2 con la división del riesgo relativo de pembrolizumab sobre el riesgo relativo de placebo. Por eso es híbrido de riesgo. Pero el híbrido de riesgos lo tienes que sacar con la variable tiempo. Es imposible sacarlo No, como riesgo relativo. ¿Sí? no involucra el tiempo. Solo en ese momento tomaste el corte, el punto, y de ahí extrajiste los datos para hacer tu 2x2. Si no, o tal vez yo estoy equivocado, pero el hazard radio y lo utilizamos, tienes que agregar la variable tiempo, ¿no? Si no sería riesgo relativo. El HR, sí, Patricio tiene razón, el HR siempre es lo que el riesgo relativo a un estudio de supervivencia. Claro. así es. Entonces, necesariamente requiere la variable tiempo. Ahora, lo que yo entiendo es que para poder explicar en palabras el HR, necesitas sacar la reducción relativa de riesgo para poder expresarlo clínicamente. ¿Es correcto? Es correcto. Porque decir un HR de 0.49 no me dice ni sí ni no. Entonces, la única manera de poder expresarlo en mejoría o en disminución de supervivencia X es sacar el riesgo relativo y así expresarlo, que el 51% de la población, en este caso, tiene menor probabilidad de morirse. ¿No? Así es. ¿Es correcto? Pero lo Correcto. que dice Patricio es cierto, el HR es lo que el RR a un estudio de supervivencia y necesariamente es lo que utiliza un modelo de riesgos proporcionales de Cox. A ver, y entonces empezaríamos en los estudios transversales, ¿cuál es la fórmula que sale de la misma tabla de 2x2? Misma tabla de 2x2. ¿Cuál sería la fórmula? Incidencia de expuestos entre No, incidencia de observados. no. En un ¿Qué estudio fórmula? transversal no hay incidencia, No, ok. hay prevalencia. Odds radio, A por Que son los D productos cruzados. entre C por D. Y a esto le llamamos razón de momios. Ajá. URS. ¿Cierto? Sí. 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 Ahora, si el estudio es longitudinal, ¿cuál es la fórmula de la misma tabla de 2x2? De la misma tabla de 2x2. Riesgo relativo. Pero es la misma tabla de 2x2, Pato. Ajá. Sí. Es lo mismo. Y aquí sí vas a tomar el tiempo, pero lo vas a tomar desde que inició hasta que termina. ¿Sí? Y es la misma tabla de 2x2, pero es una fórmula distinta, que es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. ¿Y esta cómo se llama? Riesgo relativo. Riesgo relativo. ¿Y cómo se interpreta? Igual que la razón de momios. ¿Sí? Que cuando En es este menor a caso, 1. en el caso de estas curvas de supervivencia, yo puedo ir haciendo, o sea, yo puedo ir moviendo esto en distintos momentos para calcular el híbrido de riesgo. En general, el híbrido de riesgo se calcula cuando llego a la mediana de supervivencia. Sin embargo, si no llego a la mediana de supervivencia, yo puedo escoger un punto donde se hace el híbrido, donde se calcula el híbrido de riesgo como tal, donde se acumula la mayor cantidad de datos. Y entonces, esa fórmula es en los estudios de tiempo-persona, que es un híbrido,
por supuesto que tienes que pensar en el tiempo. Por supuesto que se piensa en el tiempo. Y entonces, en ese híbrido, en ese tiempo persona, se calcula que ya le llamamos hazard ratio. ¿Y sabes cómo se interpreta? De Igual. manera similar a cómo se interpretan los ORs, los riesgos relativos y este fenómeno. Yo sé que es otra fórmula. Yo sé que no es la fórmula de los ORs, ¿cierto? Tampoco es la fórmula de los riesgos relativos, sino es una fórmula que tiene que ver con el transcurso de uno con otro. Pero la interpretación es similar entre las tres, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tendría que hablar de cuánto tiempo estoy pensando, en cuánto tiempo tengo que hacer este híbrido de riesgo, y en este caso fue a 1 año, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, Pato? Sí, Sí. se comparan los riesgos, ¿no? De un grupo contra otro grupo. Para ver. Así es. La probabilidad de que suceda la enfermedad de uno contra el otro. Y entonces, en esta ocasión, la probabilidad de que yo me muera disminuye prácticamente a la mitad, un 51%. ¿Sí? La probabilidad de muerte disminuyó. ¿A cuánto tiempo? A 12 un año. meses. A 1 año, la probabilidad de muerte disminuye. Que no quiere decir que vaya a pasar después, ¿eh? Porque después puede ser que ya se encuentre, ¿no? O sea, aquí no se analiza en esto de 18 meses, aquí se analiza solamente cuando llega a la mitad, ¿ok? ¿Sí, Pato? Sí. Bien, vayamos otra vez al resumen. Sí, Ale. Una pregunta, doctor. Entonces, nada más como ejemplo, si el HR en este caso fuera mayor a 1, Ajá. en vez de la probabilidad de que ocurra la enfermedad aumenta, ¿es correcto? Aumenta el riesgo. Entonces, igual, la interpretación sigue siendo igual. Menor de 1, disminuye el Protección. riesgo, la probabilidad o el riesgo. ¿Cuál es la mejor palabra? La probabilidad La probabilidad de morir, tanto porcentaje y la más de probabilidad de 1 muerte, mejora. así ¿Sí? ¿Es correcto? Ok, ya, Y nada aquí, más. y aquí tendremos que tener las palabras muerte, porque está hablando de supervivencia. Tendremos que tener el tiempo, a cuántos meses, ¿sí? El tiempo es muy importante, a cuántos meses incrementa la probabilidad. Vamos a regresar otra vez al resumen. Regresemos al resumen. Ahí está. Bien. Entonces, Pato, vuelve a leer el resumen otra vez. ¿De los resultados? Sí. Después de una mediana de seguimiento de 10.5 meses, Ahí está. Párate ahí. Después de un seguimiento de 10.5 meses, ¿qué significa? que fue longitudinal. Que fue longitudinal. ¿Qué otra cosa Ajá. significa, Iván? ¿Qué significa que es la mediana? Que no tiene una distribución normal. No. Que Ale. Uno de los grupos llegó al desenlace, por lo menos. Que el 50% de la población, el 50% de la población tuvo un seguimiento de 10.5 meses. 50% de la población. No es la media, no tiene nada que ver con distribución normal, porque esta variable es una variable combinada de tiempo-persona. Entonces no tiene distribución normal. Asumes que no es normal. Okay. ¿Sí? Síguele. Entonces, lo que dice es que el 50% de los pacientes lo siguieron durante 10 meses. Muy bien. Ok. La tasa de supervivencia estimada a 12 meses. Hasta ahí quédate. Tasa de supervivencia estimada. ¿Qué significa, Ale Morinelli? Tasa de supervivencia estimada. Uno, primero, el seguimiento fue de 10.5 meses y con ese seguimiento de 10.5 meses pude hacer estimaciones. pronóstico, ajá. O sea, puedo hacer curvas de estimación. Pude hacer, tenía estos puntitos que tenían datos censurados. Y entonces lo que yo voy a decir a 12 meses es una estimación. ¿Y eso cómo se saca?
Esa se saca con la curva con las curvas de Kaplan y Meyer, donde se toman en cuenta los datos censurados de tiempo persona. Y hay un artículo completo para eso, de supervivencia. Sí, pero Cada uno de los pacientes, ya sea vivo o muerto, te va a dar un tiempo persona. Y eso Sí. se suma para poder sacar las medianas de supervivencia. sí, pero entonces esta estimación a 12 meses, que es mayor al tiempo de seguimiento del 50% de la población, es lo que se expresa en una curva de Kaplan y Meyer. Sí, así es. Ah, ok. Y además se basa en que el destino de los que ya están vivos, de los que ya revisaste, es igual al destino a los que no has visto. Porque sí, se asume, ¿no? Se asume porque son datos censurados, entonces se Así es. asume. Asumes que este paciente que vino contigo y está vivo va a vivir lo mismo que todos los demás. Ajá. Súper, ¿no? Entonces volvemos a leer, Pato, porque ya estamos entendiéndole más. La tasa de supervivencia estimada a 12 meses fue de 69.2%, con un intervalo de confianza 95 entre 64.1 y 73.8 en el grupo de pembrolizumab y en combinación con la terapia habitual, versus 49.4% con intervalos de 42.1 a 56.2 en el grupo de combinación con placebo. Eso es porcentaje. Ese es Ujú. el porcentaje de los sujetos vivos. Si nosotros, ¿cómo calcularías, Iván, un riesgo relativo? ¿Cuál es la fórmula de riesgo relativo? ¿Te acuerdas? Son la incidencia de expuestos entre incidencia de no expuestos. Son porcentajes, ¿verdad? Porcentaje. ¿Sí? Entonces, esto en español básico querría decir que nosotros podríamos hacer si dividiéramos 0.692% entre 0.49.4, ¿qué nos daría? Ay, al revés, perdón. Que sería la fórmula de riesgo relativo, ¿no, Pato? Ajá. 0.494 entre 0.692. Te daría más o menos un riesgo de 0.71. Pero ¿por qué puso primero el de los no expuestos? No, ¿los expuestos no serían los del pembrolizumab? No, el expuesto sería el placebo, el pembrolizumab es el que le estamos atribuyendo que es de protección. Si no me sale al revés, si no me sale que es de 1.4. Pero a ver, O sea, otra vez, ahí sí, a ver, en la tabla de 2x2 siempre en las columnas la enfermedad y en las filas la exposición. En el cuadrado de la A van los expuestos y en este caso los expuestos serían el grupo que recibió Pembro, ¿no? puede ser, sí. Sí, también a mí me suena más así, por eso le digo. Pero por eso, si el pembrolizumab recibió el tratamiento es 0.49 entre 0.69. No, o sea, lo que estamos diciendo Ali y yo creo que es 0.69 entre 0.49. No, porque así Sería, estarías poniendo entre los no expuestos, entre incidencias de no expuestos, entre incidencia de expuestos. Ajá. mira, Porque Pato, la ahí te exposición va. es pembrolizumab, Los expuestos son los de Pembro, ¿no? ¿Sí o no? correcto. Sí, Y ese es Ok. el grupo de 0.49. ahí te No, va. no. Punto Ahí te va, 69 es mira. el de Pembro. Punto 69. Pembro contra placebo, ¿cierto? Ajá. Aquí abajo placebo. ¿Sí? Sí. Hasta ahí va bien. ¿Cuántos vivieron en el grupo de Pembro de 100%? Vamos a poner que fueron un 100%. No tenemos los datos completos, pero digamos que es un 100%. Vivieron el 69.2. 69.2. Y acá abajo, ¿cuántos vivieron? O sea, arriba está marcando su... Digo, es que también ahí yo creo que es... Arriba usted está marcando sobrevida, no muerte, ¿no? Tiene razón, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí dirías, ¿cuántos vivieron? Murieron 69.2. Murieron 69.2 y vivieron
El restante. ¿Cuánto es el restante? Creo que sería al revés, Doc, disculpe. 30 y... ¿Cuántos vivieron? El 31. 30.8. No, 31. vivieron, entonces, Sí, al 69.2. revés. vivieron. En el A, en el cuadro A va 69.2. No, o sea, ahí el problema es que está poniendo arriba si es sobrevida o mortalidad. Si lo está valorando como mortalidad, entonces si es 39 puntos, sería ahí justamente donde está, ¿no? ¿Qué es lo que estás evaluando? ¿Mortalidad o vida? O supervivencia. ¿Sí? Exacto, o sea, ¿Estás segura? no. Porque Sí, lo porque que marca sobrevivió la tabla el del 2x2, 69. lo que marcan las curvas de supervivencia, Ale, es que cada rayita hacia abajo es un muerto. Cada rayita hacia abajo es un muerto. Sí, sí. Y entonces lo que nosotros decimos aquí es que 69.2 llegaron vivos Ajá. al Que no final. murieron. No, No murieron, ajá. vivieron. Ajá. O vivieron. 69% vivieron, Ajá. ¿sí? Y en el otro grupo, solamente 49.4 vivieron. ¿Hasta ahí va bien? Ujú. Correcto. Ahora sí. Ujú. Ahora sí. Y entonces ahí podemos hacer, podríamos hacer una incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos, que sería 49.4 entre 69.2. Y ahí te da 0.71. Aquí no te dio 69.1 porque lo estamos aquí asumiendo, pero te da un hazard ratio for death de 0.49. Ay Dios, ya no salió. Pero más o menos así es como el pensamiento. ¿Sí? Este hazard ratio lo que significa es esta diferencia entre los porcentajes que se presentan en un solo momento. Y la interpretación del hazard ratio es exactamente igual que los ORs. Pero para este hazard ratio, yo lo que tengo que tener en cuenta es esta mediana de seguimiento de 10.5 meses. Pero no nada más la mediana de seguimiento, sino el estimado de seguimiento de que es a los 12 meses. Entonces, la interpretación tendría que ser de 0.49 a 12 meses. A 12 meses. O sea, de una incidencia acumulada a 12 meses. Así es. Así es. Así es. De una incidencia acumulada o de una tasa estimada a 12 meses. Pero vamos a ver ahora la que sigue, Ale. Improvement in overall survival. ¿Dónde estoy? ¿Dónde Después estamos? de que acabó lo de En el hazard ratio. quinto renglón. La mejoría en la supervivencia global se vio en las categorías, en todas las categorías de PDL1, cuando PDL1 estaba elevada. Sí. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 8.8 meses, con intervalo entre 7.6 y 9.2 en el grupo combinado y de 4.9 meses en el grupo con placebo. Aquí cambió el asunto. Aquí cambió completamente. En el de arriba estábamos hablando de porcentajes que llegaron vivos. Y ahora estamos hablando de tiempo, porque los dos grupos llegaron a la mediana. Entonces, en un grupo vivieron 8.8 meses y en el otro grupo vivieron 4.9 meses. ¿Cuánto es la diferencia de grupos? ¿Cuánto es la diferencia de uno y otro? Como 4 meses, ¿no? 4 meses. 3.3. ¿Cuánto? 3.4. 3.8. Más o menos lo que dijo el ortopedista. 3.4. 3.4 meses. Ahora, ¿qué significa el hazard ratio que viene a continuación? Sigue leyéndole. El hazard ratio para la progresión de la enfermedad o muerte fue de 0.52, con un intervalo de 43 a 64, con una P significativa de 0.00. ¿Sí? O sea que el HR está siendo de 0.52. Pero ahí, ¿cómo le hicieron para combinar dos desenlaces?
Si dijimos Sí, que eran Porque dos cortes. hicieron dos análisis diferentes. Uno son dos fue análisis separados. proporción Un de pacientes. análisis, Ya un vimos el análisis de es- muerte y acá le están poniendo muerte o progresión. Sí, acuérdate que había dos primary Sí, endpoints. sí, sí. Entonces, el primero dice, a ver, Muerte. vamos a leer este de aquí arriba, donde dice the primary endpoint. Vamos a leer este de aquí. El objetivo primario fue supervivencia general y Y supervivencia libre de progresión, Ajá. que se valoró por... entonces tienes este y este otro. Sí. Entonces, aquí tenemos el primer hazard ratio, que es este de aquí, Es para muerte. que es para muerte, Ajá. pero ojo que aquí no se llegó a la mediana de seguimiento y se tuvo que estimar la supervivencia a este grupo. ¿Ok? Ujú. En el segundo caso, sí se llegó a la mediana de progresión de la enfermedad de un grupo. Pero si ve lo que dice, o sea, en el paréntesis dice hazard ratio para progresión o muerte. Dice las dos en el Sí, mismo aquí lo hazard ratio. combinaron. Combinaron la enfermedad, o sea, aquí era si progresó la enfermedad o murieron. Hicieron una variable DOMI, se llama. Es lo que le digo que porque no alcanzaron la media tuvieron que combinar los dos desenlaces, ¿no? Progresión o muerte, sí, sí, sí. No lo hicieron por separado. Ah, muy buena observación. Ya ven, hasta los ortopedistas pueden. O sea, si un ortopedista puede. Qué malvado, doctor. Qué malvado. Pero siguen siendo dos análisis, ¿no? Uno es supervivencia general y el otro es un desenlace compuesto de supervivencia libre de enfermedad o muerte, pero ese es otro análisis. Ok, vamos por él, vamos por esa tabla. Ya lo tienen, ¿eh? Fíjense lo que cambió. Lo que cambió, perdón, lo que cambió es... ¿Bajo la tabla? Sí, nada más déjame ver que quede claro lo que cambió. Lo que cambió es que aquí estábamos viendo porcentajes a los 12 meses, porcentajes de vivos a los 12 meses, y en el otro grupo lo que cambió es que ahora ve medianas de supervivencia, no porcentajes de supervivencia a los 12 meses, sino en el otro ve tiempos. ¿Ok? ¿Listos? Vámonos. Ahí está. No, este no es. Este es proporción del score. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos a analizar poco a poco el gráfico. Iván, antes de que nos digas, antes de que nos des tu... ¿Cuánto fue la mediana de supervivencia de un grupo y del otro? La mediana de supervivencia de la combinación de placebo, es decir, el 50%, fue de este valor. ¿Cuántos meses? Era como de 3.9, ¿no? 3.9. Ajá. 3.9 Más o menos. meses. Ajá. Y el otro grupo, Que era de 5.8, ¿no? aquí, No, como 9 igual el meses, 50. ¿no? 9 punto y cacho. 8.8, 9. 8.8, sí, ¿no? 8.8 meses. Esta es la diferencia que hay entre un grupo y otro en tiempo. Que era lo que habíamos preguntado. ¿Cuánto tiempo más le daríamos? Pato decía 3 meses. Ale e Iván decían 6 meses y Raúl 1 año. ¿Aquí de cuánto tiempo fue? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Ok. Y entonces, cuando se evalúa el riesgo del punto 52, es a meses de supervivencia. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Cuando yo esté haciendo la evaluación de este caso del híbrido de riesgo, va a ser a esos 4 meses. ¿Cierto? Cuando haga Sí. mi oración, voy a tener que mencionar la palabra 4 meses y voy a tener que mencionar en la progresión de la enfermedad o muerte. ¿Ok?
Entonces, voy a tener que mencionar progresión o muerte, voy a tener que mencionar estos 4 meses y voy a tener que mencionar esta parte de aquí del riesgo. ¿Ok? ¿Listo? Iván Contreras, es tu turno de mencionar todo lo que viene en esta gráfica en una oración. Venga. En esta gráfica observamos la asociación entre la progresión de muerte de pembrolizumab, la combinación con pembrolizumab y la combinación con placebo. Obtenemos que la mediana de supervivencia fue de 3.9 meses, obteniendo un hazard ratio de 0.52, con un intervalo de confianza de 0.43 a 0.64 y una P estadísticamente significativa de menos 0.001, teniendo un porcentaje de mejoría en la probabilidad de muerte de 48%. ¿Qué piensas, Ale? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué le falló? ¿Qué onda? Lo que pasa es que esto es supervivencia libre de enfermedad. No te escuchas. No se escucha. Esto es supervivencia libre de enfermedad. Entonces, yo diría que en esta tabla de supervivencia de Kaplan y Meyer se observa que la mediana de supervivencia... No, espera, ahorita te toca a ti. ¿Qué fue lo que dijo mal Iván? ¿Cuál fue el error de Iván? ¿Qué no te gustó del discurso de Iván? que explicó todos los números del punto 52 del HR con el intervalo y la P, pero siguen siendo números, no me da la explicación de lo que representa clínicamente. Dijo porcentaje de mejoría del 48%. ¿Es real que sea un porcentaje de mejoría del 48%? ¿Por qué hizo la resta o qué? O sea, Sí. ¿sacó ¿Así la se reducción interpreta? del riesgo relativo? ¿Así se interpreta? ¿Porcentaje de mejoría? ¡Ay, el medicamento es mejor! ¿Pembrolizumab es mejor en un 48%? No, hay una asociación, o sea, yo diría, el HR es una medida de asociación, entonces diría, hay una asociación entre el grupo, de una supervivencia libre de enfermedad en el grupo que recibió tal tratamiento. Raulito. Creo que él se confundió con la gráfica pasada porque como uno de los grupos no llegaba a su mediana, entonces ahí hicieron un análisis de porcentaje de pacientes a 12 meses de cuántos de supervivencia, cuántos vivieron. Entonces yo creo que quiso aplicar lo mismo acá, pero acá los dos llegaron a la mediana. Entonces lo que tenemos que hacer es analizarlo como de forma horizontal, o sea, en la mediana. Y entonces lo que ya tomamos como desenlace es los meses, el tiempo persona. Entonces no es porcentaje de mejoría, son los meses. Eso sí lo hizo. Eso sí lo dijo. Esto sí lo dijo. Quizás le faltó decir esta de acá, pero esta de aquí sí la dijo. Lo que estoy alegando ahorita es este porcentaje de mejoría. Cuando estoy viendo diferencias, reducción de riesgo relativo, no estoy viendo porcentaje de mejoría. No. Estoy viendo incrementa la probabilidad de vivir un 48%. Pero no es lo mismo decir, hay una mejoría de un 48%, que sería la reducción absoluta de riesgo, a decir una reducción relativa del riesgo, ¿sí? Que sería RRR. ¿Sí? ¿Sí, Pato? Hay una diferencia entre la reducción relativa y una mejora 48%. Aquí dice, no hombre, mano, tome pembrolizumab porque te mejora un 48%. Y no es cierto. ¿Sí? Disminuye la probabilidad en un 48% de llegar a la progresión o muerte. Pero no quiere decir que hay una mejoría del 48%. ¿Sí? Esa sería absoluta de riesgo, ¿no? Reducción absoluta de riesgo. Reducción absoluta de riesgo. Y número necesario a tratar.
Ujú. Véngale, Molinelli, tu oportunidad de brillar como estrella fugaz. Esta es tu oportunidad. Cuando le hagas así, ya no empezamos a intervenir nosotros. Totalmente sofocado el fuego, doctor. No. Yo diría que en esta curva de Kaplan y Meier se observa que la mediana de supervivencia libre de enfermedad para el grupo que recibió placebo fue de 3.9 meses en comparación con el grupo que recibió pembrolizumab, que fue de 8.8 meses, lo cual refleja que, no sé. ¿Hasta ahí? Faltó Hazard Radio y faltó todo lo demás. Bien, Ajá, Raulito. o sea, lo cual, con un HR de 0.52, con un intervalo de 0.43 a 0.64, que refleja un incremento en incremento en la probabilidad de supervivencia de 4 meses. Incremento de la probabilidad de supervivencia de 4 meses en un 48%. ¿Sí? Porque estás calificando el hazard radio aquí. ¿Sí? Estás diciendo, este RRR de 1 menos 0.52 sería igual a... ¿Tenemos algún reumatólogo, de algún ortopedista entre nosotros? Sería igual a un 48%. ¿De qué? De disminución de riesgo de 4 meses. ¿Sí? O sea, solamente me está dando 4 meses, mejoro 4 meses. De todas maneras se van a morir estos sujetos a 1 año. Y solo mejoré 4 meses. Solo mejoré en 4 meses el tiempo de supervivencia. En un 48%. ¿Sí, Ale? Sí. Venga, Raúl. En esta gráfica de supervivencia libre de progresión o muerte, tenemos dos grupos que se compararon. Uno es pembrolizumab y el otro es el grupo placebo. En una mediana en la mediana de los dos grupos, el placebo tiene una mediana de 3.9 meses y el pembrolizumab tiene una mediana de 8.8 meses. Cuando hacemos la diferencia o comparamos los grupos, tenemos un híbrido de riesgo de 0.52 con intervalos de 0.43 a 0.64, lo cual implica un menor riesgo para el desenlace, muerte o progresión de la enfermedad cuando se utiliza pembrolizumab. Y si lo viéramos como una reducción relativa de riesgo, sería de 48% para la progresión de la enfermedad o de muerte de forma de riesgo de reducción de riesgo relativo. ¿Cómo la ves, Pato? ¿Cómo viste esta explicación? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Tienes el micrófono apagado. Creo que queda claro ya lo que quiere decir todo. O sea, cuando menos yo sí entendí esta parte del hazard radio de lo que explicó el compañero Raúl. Ok, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó que sí dijo Ale y que no dijo él? No Le sé. faltó decir qué gráfico era. Okay. Le faltó decir que este es uno de Kaplan y Meier. Ah, ok. ¿No? Entonces, Kaplan y Meier es muy importante decirlo porque tiene datos censurados. Y como tiene datos censurados, entonces, mucho de lo que va uno a terminar diciendo, son muchas estimaciones. Es una estimación de riesgo. ¿Sí? Entonces, es muy importante poner eso de estimado, ¿no? Que es el Kaplan y Meier. Sí nos dijo cuántas eran las diferencias, pero más o menos, pero le faltó yo creo que ese a mi gusto. Pero creo que ya va mucho mejor, ¿no, Iván?
Sí. ¿Sí? ¿Hacemos uno más, Pato? ¿Quieres intentar uno? ¿Otra explicación? Sí, sí, sí. Venga, vamos con otro. Vamos con otro gráfico. Este está buenísimo. A ver si... Sí, sí. A ver, el de arriba, el de A. El de A. Ah, ese es el B, el A. Ok. A ver si le entiendes, Pato. A ver, dice... A ver, Pareciera vamos a que ver el pie aquí, de página. Vamos a ver, leer el pie de página a ver si le entendemos. Ay, ¿dónde estará? Déjame ver. Bien, de página. No sé, déjame ver dónde está el pie de página de esta gráfica. Ahí ¿Será está. este? Kaplan y Meyer, progresión libre de enfermedad. Para los dos endpoints. En el panel A, no, no es este. Debe ser la figura 2. Figura... Ay, caray. no Va a ser hay. esto. Ahí Ahí está. está. Entonces, si quieres, Pato, puedes leerlo para ver si nos queda claro. Ok. Sobrevida global, de acuerdo al marcador PDL1 en en la tabla de proporción del tumor. Ajá, entonces hacen como qué tanto PDL1 tiene el tumor Ah, y ver si eso influye a si tiene receptores o no tiene receptores. Sí. Se Sí. evidencia una gráfica Kaplan y Meyer con las estimaciones de la supervivencia global en pacientes con una proporción tumoral, el de score menor a 1 en el panel A y de 1 a 49% en el panel B, o un score mayor al 50% en el panel C. El beneficio relativo mayor fue observado en el subgrupo que tenía PDL1 con proporciones de 50% o mayor. Un hallazgo que fue consistente con los resultados en estudios previos. Las marcas que se censuran en los datos fue la última vez que el paciente fue fue valorado con vida. Entonces, los censurados es la última vez que los vieron vivos. Entonces, ahora sí ya vamos, ya quedó, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el PDL1, o sea, ese marcador, puede influenciar, nos puede decir qué paciente va a mejorar o no. Y entonces, vamos a hacer este análisis. ¿Ya quedó, Pato? Sí. Venga. Ok. En los pacientes que tuvieron una proporción tumoral de marcadores PDL1 menor a 1%, se valoró la supervivencia global y se realizó un análisis entre los grupos que recibieron pembrolizumab y placebo, donde se valora una supervivencia, bueno, donde se evidenció una disminución otra vez. Y es que aquí como no hemos visto los cortes que vimos en los otros, no sé exactamente cómo resaltarlo, pero si valoro solamente el hazard. Primero tendrías que decir, o sea, lo que te faltó es decir que esta es una curva de Kaplan y Meyer. La curva de acá primero, ok. Eso es. Y entonces después dices, la mediana de supervivencia del grupo de placebo fue de, 12 meses. ¿ok? Y la mediana de supervivencia del grupo de pembrolizumab fue de 15 meses. ¿Ok? Y entonces aquí, en este escenario, se hacen la tabla de 2×2. ¿Sí? Ok, donde de acuerdo a la curva de Kaplan-Meier se evidencia un hazard ratio de 0.59 que podemos definir como una disminución del riesgo de
hay un 41% más de probabilidad de sobrevivir 3 meses más en los grupos que toman pembrolizumab. En aquellos pacientes que tuvieron un score bajo de PLD1, ¡Bravo! menor a 1%. Ya quedó, Ale. ¿Cómo viste, Iván? Lo que haces es que vas midiendo todos los, todos los puntos de la tabla y le vas dando la interpretación. O sea, vas tocando cada uno de los puntos de la tabla para poderle dar la interpretación. Entonces, por ejemplo, primero, a ver, doctor, para resumir, primero tengo que decir la mediana de supervivencia de las dos curvas, ¿correcto? No. Primero, ¿qué No, tipo no. de gráfico es? Kaplan y Meyer. Uno, hicimos un estimado, Kaplan y Meyer. Pero para platicarlo, ¿en qué orden la explicación? Primero, se trata de una curva de Kaplan y Meyer, luego hablo de las medianas. No, después hablas del desenlace. Que sería, en estos pacientes, en donde, digamos que sería estado basal, maniobra y desenlace, ¿no? Entonces, primero voy a ver qué pacientes fueron. En estos fueron los que tuvieron un tumor menor del 1%, hicimos una curva de Kaplan y Meyer, ¿sí? Donde se evaluó el pembrolizumab, que sería la intervención, el comparador, y se evaluó el porcentaje de pacientes que sobrevivieron, el desenlace. Ahí vas, ¿no? El desenlace. Después de eso, ya que hiciste toda la descripción del grupo, entonces ya te vas a cuánto vivieron. Ese sería el número 3. ¿Sí? Y acá sería el número 4. ¿Ok? Y en último lugar, haces el hazard ratio, que sería, primero mencionas el híbrido de riesgo aquí, y después, al final, terminas con tu interpretación acá. ¿Sí? Esos 6 puntos. ¿Te gusta? ¿Así? ¿Vale? Sí, doctor, me gusta, pero... Va. Uno más de entrenamiento, Iván. Uno más de entrenamiento. 6 puntos. Entonces, empiezas diciendo qué grupo era. Solo, Iván. Solo. Ale, tú vas contando. Vamos contando tú y yo juntos. Sale. Iván. Esta gráfica de Kaplan y Meyer observamos en pacientes con observamos la proporción de pacientes con tumoración de 1 a 49% para la combinación de pembrolizumab con la combinación de placebo, en donde se observa que la mediana de supervivencia... No, primero vamos a la maniobra. No dije ya la maniobra. Ah, bueno. Es lo que ya mencioné que la combinación de pembrolizumab y vamos a ver la combinación también con placebo. Ajá. El desenlace, entonces, ¿me faltó? ¿Se refiere? Sí. Ok. No, ahí no sé cómo mencionarlo. Ok, se evaluó los pacientes que sobrevivieron, ¿no? Se evalúa la supervivencia y se encontró que la mediana de supervivencia en los pacientes pues que aquí nada más se observa con el placebo. Ajá. Entonces, Fue cuando tienes uno aquí y Ajá. otro acá, entonces aquí es la media de supervivencia. ¿Sí? Ajá. Ok.
Ok. ¿Ok? ¿Sí? ¿De cuánto fue esta? Entonces, la media de supervivencia para pembrolizumab fue de 8 meses, mientras que la media de la combinación con placebo fue de 13 meses. Con una diferencia aproximada de 5 meses. Ok, observando un hazard ratio de 0.55 con intervalo de confianza de 0.34 a 0.90 y un riesgo relativo, no, y un reducción de riesgo relativo de 0.45%. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahí lo único que intentas decir es que tienes que tocar todos los puntos de la gráfica, ¿sí? ¿Vale? O sea, el chiste es tocar todos los puntos de la gráfica. A mí no me gusta decir una reducción de riesgo relativo porque es muy difícil. Aquí nada más dices, es que disminuye el riesgo a muerte, disminuye el riesgo un 45%. No sé cómo lo dirías tú, Ale. Disminuye la probabilidad. Órale, me gusta más. Disminuye la probabilidad De muerte. de muerte, sí, un 45%. ¿Sí? Pato, ¿cómo lo ves? Pues parece, digo, en relación a lo que vimos en la otra tabla, es lo mismo, nada más cambiando la proporción de los PLD1, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno. Listo. Listo, Calixto. Dejamos de compartir. ¿Va a subir la plática, Sí. doctor? Sí. Dejamos de compartir, Raulito. Ah, ya vi dónde se pone. Ahí voy, perdón. Sí, no te preocupes. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Cuál fue el resumen? ¿Cómo podríamos resumir Pato? ¿Qué aprendiste hoy? Interpretar curvas de supervivencia de manera más simple. No está fácil, ¿no? O sea, que las curvas de supervivencia tienen muchos datos. Las curvas de supervivencia son muy largas de interpretar, no son fácilmente interpretables, sino que tienen como muchos vericuetos que cada uno de ellos hay que ir interpretando, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que eso fue. Iván, ¿tú qué aprendiste hoy? ¿Qué te quedas? ¿Cuál sería tu mensaje? También interpretar las gráficas y poder saber cómo mencionar cuando hablamos de hazard ratio. Ok, la interpretación del híbrido de riesgo está difícil, no está fácil. No es una interpretación tan sencilla, porque tiene que ver con si llegó a la mediana de supervivencia o si estoy viendo el porcentaje de pacientes que llegaron a determinado momento, ¿no? Que puede ser 1 año, supervivencia 5 años, supervivencia 10 años, supervivencia del injerto a 6 meses, supervivencia del injerto 1 año o la mediana de supervivencia, ¿no? Entonces, cambia la interpretación de ese hazard ratio. Muy bien. Ale. Tengo que seguir estudiando cómo interpretar el hazard ratio. Precisamente mi protocolo es de supervivencia del injerto y hay muchos datos que sacar. Vaya, se puede hacer tan sencillo como uno quiera de nada más supervivencia global, o tan complicado como uno lo quiera. Entonces, yo creo que todavía tengo que ejercitar mucho en la interpretación de los datos que tengo. Mucho. Buenísimo. Hay que ejercitarlo.
vieron que no es fácil. Es un ejercicio en donde uno tiene que ir viendo qué son las cosas que te faltan. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo las palabras varían? ¿No? O sea, ¿cómo puede variar en probabilidad de, y no tiene mejoría de un 48%, sino es la probabilidad de mejorar a tantos meses, ¿no? Entonces, ¿cómo sí requiere un entrenamiento para poder hablar de las curvas de supervivencia y no decir, miren ustedes, cómo viven más que el otro, ¿no? Eso sería como ingenuo, ¿no? Sí. Muy bien. Raulito, ¿tú qué aprendiste hoy? Que tienen también estado basal, maniobra y desenlace, que tienen que tener un orden y que las curvas de Kaplan, o sea, no todas son iguales, tienen como lo que dice, algunas llegan a la mediana y otras solo es a un punto de corte por proporción. Eso es lo que yo aprendí hoy. Buenísimo, buenísimo. Entonces, pues ya nos vamos y para la siguiente, acuérdense que tenemos que entregar la tesis para el 23 de abril. Entonces ya estamos ahí. Entonces, para la siguiente clase vamos a volver a trabajar sobre sus tesis. ¿Sale? Listo. Nos vemos. Gracias. Luego vamos, bye. Gracias, doctor.